No, si no os importa me voy a levantar porque lo mío es muy leve. La Asociación Cultural Jacetana, que está integrada dentro del Casino Traquesa, solemos hacer actividades culturales desde hace bastante tiempo y más actividades que queremos seguir haciendo porque la cultura es importante, sobre todo para Jaca, ¿no? Y habíamos pensado en hacer una presentación de un libro, coincidiendo con el Día de la Mujer, y la verdad que nos vino muy bien que nuestro amigo había terminado un libro que me parecía muy interesante y la idea era de presentarlo aquí. Y bueno, aquí estamos, espero que os guste la conferencia. Yo ya he estado en varias de él y merece la pena escucharlo. Gracias al Ayuntamiento, al Concejal de Cultura y a los aquí presentes. Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos por acompañarnos en esta tarde de miércoles en la que continuamos los actos relacionados con el 8 de marzo, con el Día Internacional de la Mujer, actos que no se han centrado solamente en el día de ayer, sino que ya vienen de la semana pasada, de la anterior y que van a continuar también la semana que viene. Y actos que tienen distintas características y que nos son útiles por distintos motivos, por uno para reivindicar y para continuar con esa lucha de la igualdad de género, de la igualdad entre hombres y mujeres, de la igualdad de oportunidades, que nos sirven también de aprendizaje en muchos casos, con diversos talleres, con diversas charlas que se han ido celebrando y que se van a celebrar a lo largo de la semana que viene. Y también muchos de estos actos nos sirven para reflexionar, para comparar, para aprender, y en la mayor parte estos casos son relacionados con eventos culturales. Hace escasamente una semana presentábamos otro libro, tuvimos una obra de teatro, cine, exposiciones. Todos estos eventos culturales, actos culturales relacionados con la mujer, yo creo que son muy importantes, como he dicho, para esa reflexión y para ese análisis tan importante de cómo ha ido la evolución de la mujer a lo largo de la historia. Y por supuesto hay también actos importantísimos para concienciar, sobre todo para concienciar a las niñas y a los niños desde más pequeñitos en esa educación en igualdad. Y como digo, estos actos tienen como punto central, como punto neurálgico a la mujer, y en muchos de ellos lo que se trata de hacer es de transmitir cómo ha evolucionado la igualdad de la mujer en los últimos años, pero también pensando que queda mucho por hacer, y mucho de lo que queda por hacer quedó ayer reflejado en la lectura de los manifiestos, en las distintas palabras que se dieron, porque tenemos, se dijo, el techo de cristal, tenemos desigualdades salariales, desigualdades de oportunidades, a nivel deportivo también hay, poco a poco se está incorporando la mujer al mundo deportivo, pero a nivel comunicativo sigue existiendo muchas desigualdades. Y esto deja claro que se van realizando avances, pero que son a distintas velocidades o a distintas formas según los países, según la cultura, según las religiones. Y ahí es un poco a donde quería llegar para hablar del libro que vamos a presentar hoy. Un libro que se titula La mujer judía del Sefard en la Edad Media. Es un libro que está hecho con muchísimo rigor, muy analizado, muy estudiado, porque el escritor Álvaro López Asensio, que luego hablaré un poquito de él y que lo tengo a mi derecha, es un experto conocedor de esta materia, con lo cual, insisto, es un libro hecho con muchísimo rigor. El propio título lo dice, nos va a hablar de la mujer judía en el Sefard en esa Edad Media, de su condición social y personal en aquel momento, del papel de la mujer en la vida, de la mujer judía en la vida cotidiana en aquel momento, en la que era infravalorada, que tenía una inferioridad jurídica. Cuando era soltera estaba sometida a su padre, cuando se casaba estaba sometida, por así decirlo, a su marido. Yo, por lo que he ido leyendo, creo que el único momento que era un poco más libre, que era un poco más autónoma, paradójicamente es cuando es viuda. Entonces, bueno, son curiosidades que luego nos las irá contando Álvaro. A nivel educativo también se dan paradojas, porque la mujer judía en esta época no iba a la escuela, pero sin embargo era la encargada de educar a los hijos, de educarles
en lo moral, en la ética, en la religión, con lo cual ella no acudía a la escuela, pero tenía que educar a sus hijos. Ella recibía solamente una educación para el matrimonio o para la maternidad. Y vamos más allá, porque a la mujer judía en aquel momento también se la consideraba impura en algunos periodos de su vida, cuando por ejemplo tenía la menstruación. Con lo cual vemos que según qué épocas, en según qué culturas, en según qué religiones, la mujer estaba muy infravalorada, y ahí también nos damos cuenta de los avances que ha ido habiendo a lo largo de la época. No voy a hablar mucho más del libro, porque se habla del matrimonio, del divorcio, de los hijos, de la vida en el hogar de la mujer y de la vida pública, del papel de mujer en la iglesia, pero yo no voy a desvelar más, porque quien nos lo tiene que desvelar es Álvaro López Asensio, que como digo es profesor, teólogo y historiador, está licenciado en Teología por la Universidad Pontificia de Salamanca, y luego amplió sus estudios en Jerusalén, donde ha profundizado muchísimo en la historia del pueblo de Israel. Una cosa curiosa, ha profundizado tanto en la historia del pueblo de Israel que tiene la acreditación para ser guía turístico local en Israel, para poder llevar grupos de peregrinos, pero ya sabemos, si vamos a Israel, ya sabemos a qué día tenemos que contratar. Y es nacido en Zaragoza, en Paracuellos de Jiloca, pero está muy relacionado con nuestro territorio. Ha sido durante años profesor de los institutos de Sabiñán y Goyala, lleva 2 años siendo profesor en los 2 institutos de Jaca, con lo cual también conocedor de nuestra zona. Y no los voy a enumerar porque son muchísimos, tiene un currículum muy extenso, pero ha recibido numerosos premios y reconocimientos, la mayor parte de ellos relacionados con asociaciones, con colectivos israelíes. Tiene también numerosos artículos, publicaciones, muchos de ellos, si lo comentábamos, relacionados con las zonas judías de Calatayud. Paracuellos está cerca de Calatayud, de su tierra, con lo cual estudioso de su tierra, y por supuesto también numerosísimos artículos de investigación, con lo cual, insisto, y lo he repetido ya por 3ª vez, es un libro hecho con muchísimo rigor, porque está hecho por una persona muy estudiada en la temática. Yo creo que Álvaro, ya te toca a ti que nos cuentes. Felicitable porque he tenido ocasión de aproximarme al trabajo, y como he dicho, el vídeo es un trabajo muy intenso, muy completo. Me ha sorprendido que, siendo un libro humanístico, yo creo que llega a utilizar el método científico, porque todo lo que dice lo demuestra. Si no es en forma de operaciones, pues es en forma de citas textuales muy abundantes, con lo cual la documentación es muy amplia. Felicitarte también, para terminar, pues, que eso haya dedicado a tus alumnos, que siempre me parece un ejercicio de humildad y de bondad. Muchas gracias. Hay que evitar los elogios, pero hay que tratar de merecerlos. Os agradezco mucho vuestras palabras y vuestra presentación. Quisiera excusar al alcalde, que no ha podido asistir. Quisiera agradecer la presencia de miembros de la corporación. Quisiera también agradecer a Javier y a Olvido su presentación y que estén aquí precisamente hoy. Quisiera agradecer también a Pedro sus amables palabras y su apoyo para la publicación de este libro, y lo he dedicado a mis alumnos, porque yo a ellos les digo, yo no tengo hijos, pero mis alumnos es como si fueran mis hijos, y les quiero agradecer pues el afecto y el cariño que me dan cada día, y sobre todo que ellos noten que les quiero, ¿no? Porque un profesor no solo tiene que impartir conocimientos, sino que los alumnos tienen que notar que los profesores y el profesor les quiere. Y sin más preámbulos podemos empezar y vemos la presentación. Los judíos llamaban a la península ibérica Sefarad. La primera noticia que tenemos es de la Biblia, el profeta Abdías, quien sitúa sus escritos, su libro, en el destierro del pueblo de Israel a Babilonia, en el 557 a.C. y nos dice que gran parte del pueblo de Jerusalén se va a Babilonia exiliado, y que una parte de ese pueblo va a Sefarad. Sefarad era la península ibérica, y que en hebreo significa tierra lejísima, tierra la más lejos.
porque en aquella época, lógicamente, lo más lejos era el extremo del Mediterráneo, del Mare Nostrum, y eran las costas mediterráneas, ¿no? Nuestras, de España. Eso era lo más lejos. Por lo tanto, la mujer judía de Sefarad es la mujer de toda la península ibérica, que en la Edad Media se constituía en varios reinos peninsulares. Estaba la corona de Aragón, estaba la corona de Castilla y la corona de Navarra, 3 reinos, ¿vale? En la corona de Aragón con varios estados, la corona de Castilla era unitaria y la corona de Navarra pues era simplemente lo que es hoy el territorio navarro. La mujer judía de Sefarad. Este es un poquito el sumario. Vamos a ver en primer lugar el ciclo vital de la mujer, cuál era su papel, cómo se desenvolvía en el día a día, sobre todo en el nacimiento, luego en la mayoría de edad, después en todo lo relacionado con la boda, su papel en los funerales, en la muerte, y también algo muy característico de la cultura judía, que es el levirato, y es el divorcio, el getín que ellos llaman. Y luego veremos también la condición social de la mujer en diversos aspectos de la vida, con un tema bíblico. Hay 2 relatos de la creación, y pongo esto porque quiero enfocar de dónde viene a lo largo de la historia esta animadversión hacia la mujer, por qué se ha infravalorado, ¿no? Y lo refleja muy bien estos textos. El primer relato, Génesis 1, 26, 28, y Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y díjoles Dios, fructificad, multiplicad y dominad la tierra. El segundo relato también está en el Génesis, ya en el capítulo 2, y es el segundo relato en que se nombra la creación de la mujer y del hombre, y no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda adecuada. De la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. La traducción exacta de costilla no es costilla. La palabra hebrea es shelah, y shelah se puede traducir como costilla, como parte de la corporeidad del cuerpo, pero la traducción exacta en hebreo es de su misma naturaleza, de su mismo ser, ¿vale? Entonces no es que cogiera una costilla y del barro hiciera, no, es que de su mismo ser, de su misma naturaleza, creó a la mujer, que es muy distinto. Entonces estos 2 relatos, lo que vemos claramente es que hay una ausencia del mandato divino de Dios, de que el hombre ejerza la autoridad sobre los 2 les encomienda señorear la tierra. Por lo tanto, lo femenino y lo masculino reflejan la imagen de Dios. Cuando en la Biblia se dice que el hombre y la mujer están hechos a imagen y semejanza de Dios, no quiere decir que Dios tenga nuestra corporeidad, que Dios tenga cabeza, tenga extremidades y tenga tronco. Y así se ha representado a lo largo de la historia en el arte, ¿no? Dios con forma humana. No, cuando la Biblia dice que está hecho a imagen y semejanza de Dios, quiere decir que está hecho de sus mismos sentimientos. Dios comunica, Dios dialoga y Dios tiene emociones y sentimientos. Y estar hecho a imagen y semejanza de Dios es que el hombre se puede comunicar con Dios, dialoga con Dios y tiene amistad con Dios. No es que sea igual en su semblante, sino que es igual en su forma de ser, en su carácter. Y esa es la idea de que es imagen. Esa imagen es reflejo de ese mundo interior, ¿no? Del mundo interior de Dios con el hombre. Se habla muchas veces del rostro materno de Dios, rostro materno de Dios. Y aunque decimos que Dios es hombre, sin embargo, los sentimientos de Dios son de una mujer, son de maternidad. Las mujeres entienden a sus hijos muchísimo más que los padres y sienten un sentimiento mucho más especial hacia sus hijos que lo puedan tener los padres, ¿no?
pues ese, al decir que Dios tiene un rostro materno, un rostro de mujer, significa que Él, en sus sentimientos, en su forma de ser, se asemeja más a una madre que a un hombre, que a un padre, ¿no? Por eso se viene a expresar es que toda esa feminidad, toda esa maternidad está en el ser humano entendido como hombre y como mujer. Entonces, ¿por qué la mujer es considerada distinta e inferior al varón? ¿Por qué? Si ante los ojos de Dios son iguales y tienen la misma encomienda, ¿por qué a lo largo de la historia la mujer es inferior al hombre? Y vemos que en los pueblos semitas ya antiguos, que son las primeras civilizaciones, tenemos por ejemplo a los cananeos, los fenicios, los asirio-babilónicos, los filisteos y los hebreos, los judíos, fueron incluso los egipcios, son también pueblos semitas, con los hititas, ya la consideraban a la mujer inferior, ¿no? Empezó. ¿Por qué? Bueno, pues porque no tenía fuerza para luchar, no valía para la guerra, no valía para cazar y sobre todo para el trabajo fuerte. Y entonces esa debilidad hizo que la mujer solo se dedicase al hogar y en el hogar al cuidado de los hijos, que era su papel. ¿Y cuál era el papel importante? Lo otro era guerrear, era cazar, era la lucha, era el día a día, era trabajo con fuerza. Por lo tanto, la mujer ya se consideró débil con respecto al hombre en los trabajos y en el quehacer diario, ¿no? Se consideró en la antigüedad impura porque tenía la menstruación y sobre todo por el parto, 40 días, lo veremos más adelante. 40 días después del parto la mujer es impura y el varón no puede tocarla ni tampoco mantener relaciones sexuales. Todos estos pueblos tenían esta visión y solo ha quedado en el mundo judío. Hoy en día los judíos durante 40 días no pueden tocar a la parturienta y sobre todo en los 7 días del periodo de la menstruación tampoco pueden ni yacer ni tocarla porque está impura. Y veremos cómo será ese rito de purificación de la mujer, ¿no? Era considerada la vida. Los antiguos observaban que si un animal se hacía un corte, incluso las personas se hacían un corte y se desangraba, moría. Por lo tanto, asociaban que el elán vital, que la vitalidad, que la vida residía en la sangre. Por lo tanto, la consideraban como algo sagrado. Y en esa visión de algo sagrado, si la mujer en la menstruación echaba sangre, que es algo sagrado, pues lógicamente era algo impuro. Y entonces asociaron, lógicamente, la sangre con la pérdida de sangre en la menstruación. Judeocristiano, la causante del sufrimiento por haber introducido en el mundo el pecado es la mujer. Tenemos el relato de Adán y Eva en el Génesis capítulo 3, tenemos que Adán se deja engañar por la serpiente y incita a pecar a Eva, es engañada por la serpiente y incita a pecar a Adán. Se le da a morder una fruta, no se dice que sea manzana, una fruta, y ahí entró el pecado en el mundo, el pecado original. Y lógicamente con ese pecado Dios les dijo, a partir de este momento sufriréis, moriréis, tendréis que trabajar para el sustento y todos esos padecimientos, ¿por quién fue la culpa? Pues de la mujer. Toda esta idea, tanto en los pueblos antiguos como los judíos que la han seguido manteniendo, pues lógicamente ha ido creando un concepto de la mujer de inferioridad y sobre todo de rechazo. El alma de la mujer, sobre todo en la Edad Media e incluso hoy, necesita una doble redención y es quitar la concepción que se tiene de ella de mujer pecadora que ha introducido el pecado en el mundo y la privación de sus derechos igualitarios que a lo largo de la historia ha sido inferior al hombre. Sobre todo en el mundo judío, en la Edad Media y en el cristiano también, estaba relegada a un segundo plano en todos los aspectos, pero sobre todo en el derecho.
Y la tradición judío-cristiana, pues lógicamente ha hecho que en nuestra sociedad esta visión perdure, ¿no? Que la mujer es algo que es de infravaloración, ¿no? Y lógicamente esto es lo que hay que reivindicar y lo que hay que cambiar. Aquí tenemos una fotografía de la Agadá de Sarajevo. La Agadá es un libro que los judíos recitan en la Pascua judía y tiene miniaturas, tiene pinturas, y lo que vemos es una familia judía con los pequeños saliendo de una sinagoga. Al fondo está el armario de la Torá, donde guardan ellos el libro sagrado, y es una imagen preciosa. Lo levantaba en brazos y pronunciaba una bendición. Cuando nacía una niña, hacía exactamente lo mismo. La levantaba en brazos y pronunciaba una bendición, y a continuación les imponían el nombre. Esa noche, la noche de las fadas o de las hadas, toda la familia se reunía y hacían esta ceremonia. Y a continuación pasaba el bebé, niño o niña, de mano en mano, y los familiares y parientes y amigos le pronunciaban una bendición sobre ella. Luego la lavaban y en el agua, que se bendecía con otra oración, solían poner objetos de oro. ¿Para qué? Para que al bañarla y limpiarla, en la noche esa mágica de las fadas, pues ella tuviera riqueza. Y ponían también pues avena, trigo, que era también símbolos de la fecundidad y de la fertilidad, porque en la Edad Media tener descendencia, igual que en los tiempos bíblicos, era muy importante, y sobre todo por la mortalidad tan grande que había. Más próximo a esa noche de las fadas, del nacimiento, el rabino pronunciaba el nombre y felicitaba a la familia, ¿no? Y decía, fulanito y fulanita, habéis tenido una niña, mi más sincera enhorabuena, y toda la comunidad os felicita en mi nombre. Y entonces era una proclamación oficial ante la comunidad, ¿no? Y la comunidad, al acabar el culto religioso, les felicitaba. Y esto también era motivo para una celebración familiar en toda regla, ¿no? Sería como nuestro bautizo, más o menos, ¿no? Decir que en la Edad Media los matrimonios judíos, también los cristianos, tenían entre 3 y 4 hijos, hijas, de promedio. Había gente que más, gente que menos, pero muchos hijos, porque la descendencia era muy importante. Tener hijos era muy importante. Era pues una forma de sustento familiar. Iban a trabajar para los padres, luego se iban a marchar, pero ya en la ancianidad eran quien les iba a cuidar. Por lo tanto, tener muchos hijos era una bendición. Vivían entre 38 y 43 años. Por eso, como veremos ahora, la mayoría de edad en el mundo judío, las niñas a los 12 años ya eran mayores de edad, el rito de la Bat Mitzvah. Los niños a los 13 años ya eran mayores de edad y se podían casar. Se casaban, establecían que la mayoría de edad era a los 14 años. Y a los 14 años, igual que hoy. Hoy en Aragón, el derecho civil que nosotros tenemos, que es reminiscencias de los antiguos fueros de Aragón, establece que los aragoneses somos mayores de edad a los 14 años. Y a los 14 años pueden hacer muchos documentos administrativos y jurídicos sin necesidad de autorización de los padres. Bueno, pues tenemos que vivían entre 38 y 43 años, por eso la mayoría de edad era muy temprana, se casaban muy pronto, porque también la expectativa de vida era muy baja, ¿no? Y entonces había que aprovechar bien el tiempo para tener descendencia y poder sacar los hijos. Vivían de media, estamos de media, 5 años más que el varón, por lo tanto había muchas más viudas. ¿Por qué? Porque el varón trabajaba. Los cristianos trabajaban mucho en el campo y eso desgastaba, eran verdaderas palizas las que se daban, ¿no? Y eso desgastaba muchísimo, y la mujer, como estaba en casa, fundamentalmente en casa y en la crianza de los hijos, pues lógicamente estaba pues físicamente mejor, ¿no? que los hombres. Y en los judíos pasaba igual, las mujeres estaban en casa y los varones tenían sus talleres, no solían trabajar la agricultura, eran trabajos más bien de tipo de servicios, artesanía, artesanos, mercaderes,
y lógicamente pues eso también llevaba un desgaste, ¿no?, de cavilaciones y de ir de un lugar para otro. Y entonces sí que vemos muchas viudas y jóvenes, y que incluso pues sacan sus hijos adelante ellas solas. Es de la Gadá de Barcelona, de ese libro, y bueno, es una escena preciosa, ¿no?, que vemos ahí pues la familia y ella que acababa de dar a luz. La mayoría de edad en el mundo judío, la bat mitzvah. El varón es bar mitzvah, la mujer es bat, con T, bat mitzvah. El varón consiste, a los 13 años, va a la sinagoga y ese día lee él la lectura de la Torah. Tiene el privilegio de leerla. Es como aquí en las misas la gente sale a leer las lecturas, pues allí cada día salía un varón, pero ese día, el día de su mayoría de edad, en el sábado más próximo a su cumpleaños, leía la Torah y luego el padre se lo cargaba a los hombros y lo llevaba por toda la sinagoga, y las madres, las abuelas, las hermanas, arriba, porque no estaban juntos hombres y mujeres en las sinagogas. Las mujeres estaban con una especie de coro, ¿no?, que se llama matroneo, azara, es la palabra hebrea, y los hombres estaban en la sala de oración. Y entonces era un día de mucha fiesta, que luego, lógicamente, en la intimidad del hogar, pues la celebraban, ¿no? Las niñas era distinto. Como no estaban obligadas a ir a la sinagoga, pues ese día, el sábado siguiente a su nacimiento, después de haber hecho la ceremonia de las fadas, con todo lujo de detalles y todo el ceremonial y todos los lavados y bendiciones que le podían dar a la niña, al bebé, pues lógicamente el rabino lo que hacía era felicitar a esa familia y a esa madre, y a esa niña que cumplía la mayoría de edad, y le invitaba a que fuera una buena esposa y sobre todo que conociera las leyes de pureza que toda mujer judía debía conocer para cumplir la halajá o el derecho. Hacer sentencias amigables. Dos personas en litigio elegían a una o dos personas para que escuchara a las dos partes y emitiera un veredicto. Y las dos partes se comprometían a que lo que esa persona o esas personas dictaminasen cumplirlo, ¿vale? Entonces tenemos esa sentencia amigable en el cual dijeron que Moshe Huerto, un judío de Daroca, debía ocupar una casa. Pero como había una niña que era menor de edad, el derecho judío establecía que se tenía que esperar hasta que fuese mayor de edad. Y esa niña se llamaba Zina, y el árbitro condicionó esa entrega, lógicamente, hasta que cumpliera los 12 años. Lo vemos abajo en el documento, que la dicha Zina, apres que sea mayor de edad de 12 años, dirá que no les face, es decir, que no deben ocupar la casa. Por lo tanto, vemos que las niñas también estaban, de cierta manera, muy protegidas, ¿no?, que tuvieran un techo y una familia hasta la mayoría de edad. Y a partir de entonces, como se podían casar, pues ya es otra cosa, ¿no? Ya los padres se preocupaban, como veremos ahora, de buscarles un buen partido, como se dice ahora, un buen novio. Tenemos pues la elección de la esposa. Los padres y hermanos tenían la obligación de buscarle un buen novio y sobre todo una buena persona para vivir el resto de sus vidas en matrimonio. Lógicamente las muchachas se les informaba y podían dar su opinión, pero no contaba para nada, porque la decisión última era de los padres, que siempre se preocupaban de buscar lo mejor para sus hijas, ¿no? Mira, te hemos buscado esta persona, ¿qué te parece? Pues me parece bien, pero no sé, no es de mi agrado. Pues me da igual, es el que te conviene. Tenemos un caso aquí en Jaca. Este fue una judía de Jaca. Los dirigentes aljamianes, los dirigentes de la judería, escribieron a un sabio rabino de Barcelona que se llamaba Isaac Sese Perfet, y les pusieron que una mujer de aquí, una muchacha de aquí judía, de Jaca,
hizo voto de promesa antes del matrimonio a su padre y a sus hermanos de que se conformaría, vería con buenos ojos al hombre que le buscara. Y hizo voto y les dijo: sí, yo me someto a vuestra decisión porque sé que vuestra decisión será la más acertada para mí y la más conveniente para mí. Pero al poco tiempo, pues eso, le buscaron el novio. Y aunque la novia en público dijo: sí, me gusta, luego en privado, en casa, les dijo que no le gustaba para nada, ¿no? Y entonces, claro, ¿qué pasó ante esta polémica? Consultaron al rabino si ese voto, el voto que había emitido en un principio, se debía cumplir o no se debía cumplir. Si a ella no le gustaba, pues ¿qué debía hacer? Lo más seguro es que el sabio rabino dijera que el voto se cumpliría y que lógicamente el derecho judío establecía que tenía que obedecer al padre y a los hermanos. Hay dos partes en las bodas. Tenemos los desposorios y la boda, ¿vale? Los desposorios era una ceremonia que se realizaba en casa del novio y se firmaba allí un contrato matrimonial naquetúa. Y allí lo que se proponía era, se detallaba la dote que lógicamente los padres de la novia daban al novio para que administrase durante el matrimonio y que si en caso de divorcio recuperara ese dinero para su sustento. Y también se fijaban las obligaciones del esposo. Tenía que alimentarla, vestirla y administrar muy bien la dote. Entonces, con esta ceremonia, lógicamente empezaba el noviazgo oficial y las dos familias hacían una alianza, ¿no? El ejemplo más claro lo vemos en el Evangelio. María estaba desposada con José, pero no vivían juntos, eran novios. Habían hecho la ceremonia del desposorio, el Kidusín. ¿Y qué pasó? Pues nos dice el Evangelio que por obra y gracia del Espíritu Santo quedó embarazada. Y entonces José se mosqueó y dijo: mira, no podemos acostarnos, somos novios. Hasta la boda no podemos yacer juntos. Pero tú te has quedado embarazada, esto no es. La ley judía decía que en estos casos tenía que morir la mujer lapidada. Porque aunque no vivían juntos, eran novios y es como si estuvieran casados, pero sin vivir juntos, en el mismo techo. Lapidada. Y claro, nos dice el Evangelio que entonces José se le apareció en sueños un ángel del Señor, el ángel del Señor, y le dijo: no te mosquees, mira que lo que va a concebir viene de Dios y que por lo tanto debes colaborar. Y así es lo que hizo, así es lo que hizo. Pero es para que vean que los desposorios era algo ya muy serio, era ya una formalización en toda regla y un noviazgo, ¿vale? Y el día de la boda, pues era también en casa del novio. Las bodas no eran religiosas, en la sociedad cristiana sí, se iba a la iglesia, a un sacramento. Aquí no iban a la sinagoga, ni el rabino sí que intervenía, pero se hacía en la casa, inclusive por poderes, porque había judíos, por ejemplo, de Jaca, que los padres amañaban el matrimonio con una de Zaragoza. Y claro, no podía venir aquí a Jaca. La comunicación no es como ahora, que coges el coche y en hora y media estás, ¿no? Entonces lo que hacía era, por poderes, el de Zaragoza venía aquí y se casaba con pues, la muchacha o el muchacho judío de Jaca, ¿no? Se podían hacer por poderes. Y hay mucha documentación sobre eso. Había baile, había banquete, muy importante para ellos, la virginidad. Es como si fuera muy parecido a la cultura gitana. La cultura gitana es la honra, y a las muchachas se les inculca: mira, no hagas nada, y a los chavales respeta, porque para ellos la noche de bodas y la virginidad es lo máximo. Pues esto era igual en la Edad Media, en el mundo judío, ¿no? Tenían que respetar, y después de la fiesta acompañaban los padres y los hermanos a los novios a la alcoba, ellos yacían y el novio, el marido ya,
salía con un pañuelo y les enseñaba la sangre de la virginidad. Y entonces se ponían muy contentos. Los padres de ella por haberla educado en las tradiciones judías. Y los padres de él, pues porque había adquirido se había casado con una mujer que lógicamente había respetado las tradiciones judías también, ¿no? Y que eran los primerizos. Problemas legales de las viudas. ¿Qué pasaba si en el matrimonio una mujer pues, se quedaba viuda? Ya hemos visto que sobrevivían de media 5 años más que el varón, ¿no? Bueno, pues cuando esto sucedía había a veces problemas legales, ¿no? Sobre todo si no había testamento, si el marido no había hecho testamento en favor de la mujer. Entonces, la viuda, en ese caso, no podía heredar sin testamento, no podía heredar nada, ningún bien. No es como ahora los bienes gananciales y tal, no. Era todo del marido y administraba el marido, incluso su dote, ¿vale? Solo podía recibir su dote matrimonial. Si no había testamento, solo la dote. Pero si había testamento, le decía la dote, la casa, tal finca, lo que fuera. Pero si no había testamento, pues porque, no sé, le había sobrevenido la muerte y era muy precipitada y no le había dado tiempo, pues entonces solo recibía la dote. Pero, y si moría la madre, esa dote se la distribuían entre las hijas. Esta era la costumbre del derecho. Disculpe. El levirato es una figura que ya aparece en la Biblia. Aún hoy los judíos la tienen vigente, el levirato. Y es que el cuñado, cuando el marido moría sin haber dado descendencia a la mujer, era el cuñado quien tenía que darle descendencia bajo 4 supuestos. El cuñado se casaba con la cuñada viuda, si él estaba soltero se tenía que casar con su cuñada para darle descendencia y poner el nombre del primer marido, del hermano. Segundo, el cuñado le daba solo descendencia porque estaba casado y era la obligación, era la ley. Estoy casado, tengo que dar descendencia, es el levirato. Levir significa en hebreo cuñado. Tercero, la viuda solicitaba el repudio del cuñado casado. Ella podía decir, no, mira, si es una situación difícil, tú tienes tu mujer, tienes tus hijos, dame un escrito, el get, que es el repudio, y yo puedo casarme de nuevo y iniciar una nueva vida, ¿vale? Había veces que el cuñado decía que sí y otras veces que no. Y entonces le daba descendencia también a su cuñada con el nombre del varón, con el nombre del hermano fallecido, ¿no? Y tercero, la renuncia del cuñado judío o converso, porque había también judíos que se bautizaban, eran los conversos, y como ya tenía otra vida en la sociedad cristiana, y pues ya le decía, mira, yo tengo mi mujer cristiana y de tal no quiero líos, yo te doy la carta de repudio y tú haz la vida que tú quieras, ¿no? O inclusive el cuñado judío, si tenía 2 dedos de frente, le podía decir, mira, que yo tengo mi mujer y mis hijos, que te la doy, ¿no? Ella lo podía pedir, pero por propia iniciativa también ellos podían darle la carta de Jaca, ¿no? Tenemos que el rabino de Jaca, es del siglo XV, de mediados del siglo XV, Samuel ben Almosino, preguntó al rabí de antes, a Sese Perfect, sobre el caso de un judío de aquí que tuvo 3 hijos. Tuvo 3 hijos. Y antes de fallecer les dejó sus bienes en herencia, hizo testamento. El primogénito se casó y falleció sin hijos. Pero el segundo, el cuñado, que vivía, cumplió con el voto del levirato. ¿Y qué hizo? Se casó con ella, estaba soltero y se casó con ella. Y entonces, pero al casarse también murió al poco tiempo sin descendencia. Fue todo como muy rápido. Y entonces la viuda reclamaba la parte de la herencia de su primer marido
y el tercio de la herencia de su segundo. Y le preguntaban al sabio rabino, ¿es lícito reivindicar, pedir la parte de la herencia del marido y del tercio? Porque claro, hemos visto que el padre les dejó en herencia los 3 bienes, y entonces la viuda quería coger la parte del marido y el tercio del segundo, ¿no? El tercer hijo pues ya debía estar casado y le debió dar el repudio, ¿no? Pero es curioso para que vean un poquito el Levírato, este ejemplo de aquí de los judíos. No contemplaba el divorcio. Incluso la Iglesia hoy es contraria al divorcio, ¿no? Es el divorcio a nivel civil y no a nivel eclesiástico. Habría que pedir la nulidad del matrimonio, del sacramento del matrimonio, pero no el divorcio. Y, sin embargo, los judíos, desde tiempos bíblicos, ya se contemplaba divorcio. Y fíjense, el marido cuando quería, no había reglas, pero la mujer solo podía pedir el divorcio si el hombre era impotente, si recibía malos tratos y, sobre todo, si administraba mal la dote que el padre de la novia había dado al marido. Si estos 3 supuestos se daban, podía pedir ella el divorcio. Estamos hablando de la Edad Media. En la sociedad cristiana no, indisoluble el matrimonio. Los judíos entonces estaban más avanzados en este terreno. Entonces tenemos aquí varios casos, ¿no? El caso de ser concedida el divorcio, pues los rabinos forzaban al marido a hacer un acta de repudio, el get de repudio, es decir, que le concediese ese divorcio. Y las 2 partes se juntaban, ponían la fecha, el lugar y decir, yo te doy carta de libertad. ¿De acuerdo? Ese era el repudio. Y sin el acta de repudio, la mujer no podía casarse otra vez. No podía. Tenía que conseguir ese acta de repudio. Y el marido entonces aprovechaba la decisión, muchas veces, para negociar con ella la dote y decir, mira, yo te doy carta de libertad para que te puedas casar, sí, pero la dote matrimonial que me dio tu padre, me la quedo yo. Y hay cantidad de documentos que intentan hacer ese forcejeo, ese chantaje, pues como a veces ocurre aquí ahora cuando hay separación, ¿no?, de parejas, que intentan ahí, si no van a los tribunales, ahí forzar por los bienes, yo me quedo esto, tú tal, mira que los hijos por medio, pues igual, ¿no? Y la ley era esperar 3 meses antes de iniciar una nueva vida con otra persona. Tras la conversión del marido, ¿qué pasaba si el marido, por ejemplo, se bautizaba y se convertía en cristiano? Pues entonces la dote matrimonial, la mujer se quedaba con la dote matrimonial al casarse, para casarse con otro judío. Era un supuesto. Convertirse al cristianismo para vivir con su marido converso, o convertirse e iniciar una nueva vida con otro cónyuge cristiano. Tenía esas 3 salidas. Porque cuando uno de los 2 se convertía al cristianismo y se bautizaba, el matrimonio judío quedaba anulado de facto. No valía. Porque él pasaba a la sociedad cristiana y eran otras nuevas leyes, y sobre todo se tenía que regir por el derecho canónico, que es el derecho de la Iglesia. ¿De acuerdo? Y entonces lo judío, lo anterior, ya no valía. Y la mujer tenía 3 salidas. O quedarse como judía, la dote matrimonial para casarse con otro judío, convertirse al cristianismo para irse también con su marido y vivir con él porque le quería, o convertirse al cristianismo y como ese matrimonio judío se había anulado, pues decir, pues bueno, yo me bautizo, pero no quiero ir con mi marido porque no, y me caso con otro cristiano. Tenía esta, ¿verdad? El nacimiento, la mayoría de edad, las bodas, y ahora vamos a ver su papel en los velatorios y ante la muerte. La mujer preparaba el planto que era el velatorio, ¿no? Como ahora se hacen los tanatorios, pues algo parecido. Luego lo que hacía era derramar el agua de los cántaros y las tinajas que había en la casa, porque en el mundo judío se cree que el ángel exterminador, el ángel del Señor exterminador,
baja y con la espada mata a las personas con su espada, y que luego limpia la espada en donde hay agua, en unas tinajas, en un recipiente, y por eso cuando moría alguien en casa lo primero que hacían era derramar, tirar todo el agua que estaba acumulada en las casas, en las tinajas, ¿no? Para limpiar, porque el ángel de exterminador había limpiado su espada en el agua. Era una costumbre. Ventilaban la casa del difunto para que el alma de ese difunto se marchara. Había también mucha superstición, ¿no? Se marchara. Tapaban o volvían hacia la pared todos los espejos, porque creían que el alma del difunto se podía quedar atrapado ahí y no se marchaba de la casa y no podía llevar su camino. Y tener un difunto en la casa y el alma del difunto pues era algo muy serio. Entonces volvían los espejos. Tiraban los zapatos y los sombreros del fallecido porque podían atraer de nuevo el alma hacia esos objetos que les tenía ese cariño, ¿no? La indumentaria. Y encendían luces en la habitación del fallecido durante 9 días. ¿Para qué? Pues porque se creía que podía volver cada noche a su casa y a dormir a su cama, ¿no? Y entonces lo que hacían pues era encender velas, igual que ahora nosotros pues encienden velas para los difuntos, ¿no? El día de todos los santos, o en los aniversarios, incluso en los velatorios, ¿no? Cuando se moría la gente en las casas, se encendían velas en las casas, en los velatorios, ¿no? Y luego daban óleo, aceite en las sinagogas para el alma del difunto, sobre todo el primer año, hasta el aniversario. Se pagaba, se llevaba aceite y encendían lámparas allí en el punto para que, no sé, para pedir por el alma de los la Torá y la Tanakh, que es la Biblia hebrea, prohíbe la magia y la hechicería, totalmente prohibido. Lo tenemos en el libro del Levítico. Pero tanto musulmanas como judías practicaban la curandería. En la sociedad cristiana no, estaba muy perseguida por la Iglesia. Y sobre todo la Inquisición podía perfectamente condenar a una mujer por brujería. Y de hecho hay procesos de Inquisición de prácticas de brujería a cristianas por este motivo. Pero la Inquisición no podía tocar, no podía condenar, no podían abrir expediente a otras personas que no eran cristianas, como por ejemplo las judías y las musulmanas, con lo cual tenían cierta libertad para hacer estas prácticas. Aunque la Biblia, la Tanakh, la Biblia hebrea lo prohibía, sin embargo estaba bien visto en la sociedad que hicieran ciertas prácticas, ¿no? Y tenemos que documentada, aparece mucha documentación haciendo limpiezas para eliminar el mal de ojo, para proteger de la mala suerte, sanar a personas y animales con oraciones religiosas y métodos naturales a base de alimentos, cataplasmas, sangrías con sanguijuelas. Practicaban este tipo de prácticas para sanar. Hay 2 ejemplos. De los muchos ejemplos y métodos que utilizaban, he elegido 2. Uno de ellos son las botillas. Las botillas consistían, se hacían con fines adivinatorios y también para la curación de enfermedades. Y entonces era echar en un recipiente con agua, unas gotas de aceite, hacían una oración especial, invocaban a Dios y luego con ese agua y ese aceite lavaban, limpiaban el cuerpo del enfermo y entonces sanaban. Y otra era, contra el mal de ojo, era untar con aceite a la persona afectada diciendo al mismo tiempo una oración, ¿no? Y luego también las típicas oraciones y bendiciones para cualquier cosa, ¿no? Sobre todo para que Dios sanase a los enfermos. Es muy parecido, por ejemplo, a la unción de enfermos que tiene la Iglesia, ¿no? La extrema unción no es para el último momento. La unción de enfermos será cualquier enfermo que esté hospitalizado para pedir que Dios le sane. Pedir que Dios le sane. Pues esto era igual. Invocaban a Dios sobre las mujeres, sobre los enfermos, pronunciaban oraciones y bendiciones y para que los sanase, ¿no? Y en algunas ocasiones surtiría efecto y en otras, pues ya hemos acabado el ciclo vital y vamos a ver aspectos de la mujer, ¿no? De los derechos que tenía y de las obligaciones que tenía también, ¿no? La condición social de la mujer. Aquí en la península ibérica, en Sefarat, la mujer era diferente al varón.
Digo diferente por no decir minusvalorada, ¿vale? Por no decir minusvalorada. ¿Por qué? Por el pecado de Adán y Eva. Al principio, me retrotraigo al principio, y les he dicho que en las culturas antiguas y en la cultura sobre todo judía, el haber introducido el pecado en el mundo se la tiene en cuenta a lo largo de la historia y pasa a la tradición cristiana, judeocristiana, ¿de acuerdo? Entonces, es diferente por haber introducido el pecado, por estar impura en la menstruación y en el parto, ¿vale? Y como decía en la introducción, olvido muy bien, vemos que la soltera está sometida a la autoridad del padre, la casada sometida a la autoridad del marido y la viuda tenía autonomía. ¿Qué significa estar sometida? Que aunque se consultaba ciertas cosas de casa, la última palabra la tenía el hombre. Es igual que cuando he dicho anteriormente que le buscaban un novio, ¿no? La opinión de ella, bien, se podía tener en cuenta, pero la decisión era del padre y de los hermanos. Y aquí el marido era quien cortaba el bacalao, y quien administraba, y quien hacía los negocios, y quien decidía todo en casa. ¿Qué pasaba si él se marchaba de casa a mercadear, a hacer comercio, o a vender sus productos artesanales? Entonces sí, le hacía a la mujer un acta de poderes para que tomase decisiones en su ausencia del hogar. Pero en el momento en que el marido entraba, otra vez, venía de donde fuese, porque las salidas eran para días, no es como ahora, coges el coche y te presentas en 12 horas en el otro extremo de España. Entonces eran con caballerías y cuando salían tardaban mucho tiempo, ¿no? Pero había que tomar decisiones. Pues en estos casos vemos en la documentación que esos poderes para que ella pudiera tomar decisiones, porque estando el marido presente era tanto. La mujer judía no tuvo mucho protagonismo social y familiar, aunque su opinión era tenida en cuenta, la decisión era del varón. Pero es que esto también pasaba en la sociedad cristiana, no se van a pensar que eran los judíos. En la sociedad cristiana también era exactamente igual, ¿no? ¿Y por qué? Pues ya lo hemos dicho, por esas concepciones, ¿no?, judeocristianas de la mujer como pecadora y haber introducido el pecado en el mundo con todos los males que eso conllevaba, que nos relata el Génesis, y sobre todo por estar impura por la sangre, ¿no? Ya he dicho al principio que la sangre era sinónimo de vida y que por lo tanto si se expulsa la vida, pues lógicamente hay algo que le hace diferente, impura, ¿no? Ir a la escuela solo era el varón. La educación era gratuita en las juderías y era obligatoria. Y esto sí que me gusta del mundo judío. Otras cosas a lo mejor las podemos ver raras, ¿no?, diferentes de su cultura. Pero desde que eran pequeños tenían la obligación los padres de llevar a los varones, solo a los varones, a la escuela. Y estaban hasta la mayoría de edad, que eran los 13 años. A partir de los 13 años, como se podían casar y se podían independizar, pues lógicamente pues ya pasaban a la escuela superior, que eran las madrasas o academias rabínicas. Hasta que morían, siempre estaban estudiando, trabajaban, pero en los ratos libres y sobre todo el sábado iban a los rabinos y leían pasajes del Talmud, de la Mishnah y de otras ciencias, ¿no? Y siempre estaban formando. Era una formación continua, desde niños aprendían a sumar, restar, las ciencias del saber, sobre todo leer y escribir, con letras en hebreo, caracteres hebreos, pero la lengua romance, la lengua que se hablaba en cada lugar, ¿no? Y eran personas preparadas, cultas. En la sociedad cristiana no, solo estaba la educación para la nobleza y para los que iban para la carrera eclesiástica. Los demás, desde pequeños, iban a ayudar a los padres a los talleres o al campo. Y entonces la educación, había un alto grado de analfabetismo, en las juderías no. Por eso, ese saber les ha hecho merecedores de envidia de la sociedad cristiana, y de ahí vino la animadversión hacia los judíos, y sobre todo el antisemitismo medieval que tantos dolores de cabeza les dio. ¿Por qué? Porque eran preparados, cultos, refinados.
Esa era la gran diferencia. Y tenían ese gen de emprendedor, porque podían hablar y presentarse ante el rey si hacía falta, ¿no? La mujer no, la mujer estaba en casa, pero también era formada por las madres. Las madres y los rabinos les enseñaban las leyes de pureza, las oraciones, les enseñaban todo lo que tenían que saber para ser una buena esposa, una buena madre. Recibían esa educación, pero no los conocimientos que recibía el varón en la escuela. La tarea educadora de los hijos competía más a la madre que al padre. Lo vamos a ver aquí. La mujer en los proverbios ya se dice: escucha, hijo mío, las amonestaciones de tu padre y no desdeñes las enseñanzas de tu madre. ¿Esto qué quiere decir? Pues que tenía un papel primordial. Inculcar los valores morales y éticos de la tradición judía, se lo transmitía a los hijos, fomentar la observancia de los preceptos de la Torá, el libro sagrado, transmitir los conocimientos del Talmud y las normas rabínicas, crear un poderoso sentimiento de identidad judía, la modestia, las buenas maneras y las costumbres. Lo van a entender perfectamente con lo que les voy a decir. Miren, se considera una persona judía si es educado de madre. Si es educado por el padre, no se considera judío. Me explico. Una judía se casa con un cristiano. El hijo de los dos se considerará en el judaísmo judío porque ha sido educado por madre judía, a pesar de que tenga el apellido cristiano. Al revés, si él es judío y la madre no es judía, es cristiana, y ese niño o esa niña lleva el apellido judío porque es el apellido del padre, ellos solo tienen un apellido, no dos como nosotros, uno. Pues ese bebé, ese niño, no se considera por el judaísmo judío, porque ha sido educada por madre cristiana, no judía. Es para que vean el papel trascendental que tiene la mujer a la hora de transmitir los valores religiosos y la tradición judía. Es un papel de transmisión y sobre todo de enseñanza. Es muy parecido, yo siempre, cuando a los niños se les lleva a bautizar, ¿no? Se les dice a los padres y padrinos: y vosotros, padres y padrinos, prometéis educarnos en la fe. Y salen por la iglesia y no les hablan ni de Dios, ni de las catequesis, ni nada de nada, ¿verdad? Pues esto sería exactamente igual, ¿no? Pero para que vean el papel, que la mujer, vale, no iba a la escuela, pero tenía una enorme responsabilidad en la educación de los hijos. Y hoy en día se considera judío al que es educado de madre. La mujer y las leyes de pureza, vamos terminando. ¿Se aburren? No. Las mujeres y las leyes de pureza. Como hemos dicho, la regla menstrual son 7 días, ellas están impuras, el marido no puede tocarlas ni mantener relaciones sexuales. 40 días después del parto, igual, son normativas que ya vienen en la Biblia y que ellos tienen dentro de su ordenamiento jurídico, de su derecho, la halajá judía, ya se contempla esto también, ¿no? La mujer impura, y transmite esa impureza si se le toca o se mantiene relaciones sexuales. Tenemos un ejemplo, un judío de Huesca. Rabí Yitzhak Altanasi preguntó a Sesé Perfet, a ese sabio judío, acerca de una duda sobre las leyes de pureza de la mujer. Y dice: si quien yacía con una mujer estando impura debía ser castigado con pena de muerte, y quien la tocara con un dedo merecía azotes. Es para que vean que no se podía tocar. Y le hace la pregunta: si hay alguno de mi comunidad que a una mujer la toca, ¿tiene pena de muerte o azotes? Es para que vean el castigo tan tremendo que era, y esa falta de respeto y sobre todo de quebrantar la ley, ¿no? La ley judía y las tradiciones judías, ¿no? No sabemos lo que el rabino le dijo, pero lo más seguro es que le dijera que sí, que pena fuerte, porque la mujer es impura durante esos días y por lo tanto tiene que ser rechazada, ¿no? ¿Qué tenía que hacer para purificarse? El mikvé. Igual que hoy, las mujeres también van al mikvé. Era
un baño, era una sinagoga, le llaman sinagoga, es una piscina de 7 peldaños, el número 7 en la Biblia es el número de perfección, siempre está relacionado con Dios, y 7 días es la creación, por supuesto no, pero el redactor de la Biblia hace coincidir los 7 días para decir que la creación fue perfecta porque vino de Dios, ¿no? Señor, ¿cuántas veces he de perdonar? 7 veces, no, 70 veces 7, es decir, casi siempre, no, siempre, siempre, el 7 siempre es el 7 y el 40 son los 2 números relacionados en la Biblia con Dios. Y los acontecimientos se hacen coincidir con estos números, aunque no sean verdad, pero se hacen coincidir para decir que Dios interviene y cuando interviene es algo perfecto, ¿no? Bien, pues tenemos que tiene 7 peldaños y las mujeres se sumergen vestidas y hacen 3 inmersiones. 1, 2 y 3. Salen, se secan, se visten y con eso ya pueden, ya después de la menstruación y después de los 40 días, ya están purificadas. Y a partir de ese momento el marido las puede tocar y pueden mantener relaciones sexuales. Hoy en día en Israel y en las comunidades judías grandes tienen los mikveh, que se llaman, ¿no? Piscinas de purificación, ¿eh? Y la mujer hoy en día, la mujer observante en el judaísmo, pues sí que hace estos baños de purificación una vez al mes, lógicamente, después del periodo de la Edad Media. Para mantener una cierta distancia y sobre todo señalar a los judíos y a las judías, las Cortes de Aragón y también las de Castilla, pero hablo de Aragón, aprobaron la rota, que era un distintivo diferenciador para que la gente no se acercara a ellos y no tuviera tratos de amistad con ellos. Consistía en un círculo, la mitad rojo y la mitad amarillo. Los hombres la tenían que llevar aquí en el pecho. Y las mujeres, como llevaban siempre pues, un pañuelo y una toca, la llevaban en la frente. Y cuando iban a comprar a un cristiano, o saludaban o tenían que hablar a un cristiano por asuntos de negocios, porque esto de la convivencia pacífica no existió nunca, son cosas de políticos. Las 3 culturas, la convivencia pacífica, Toledo, no. Coexistieron en el mismo espacio, pero no se toleraban y sí que se respetaban porque se necesitaban para el comercio, pero no hubo convivencia nunca, al revés. La sociedad cristiana les tenía una envidia tremenda y una animadversión tremenda, el antijudaísmo medieval, pero queda muy bien a nivel político hablar de las 3 culturas pacíficas, ¿no? y de la convivencia, pero no existió nunca. Entonces vemos que prohibieron también a las doncellas judías que sirvieran en casas de cristianos y viceversa, y las Cortes de Aragón aprobaron que las judías no podían vestir con telas caras, también de Castilla y Aragón, telas caras, abalorios caros de oro, no podían llevar oro, plata y vestir zapatos dorados y de calidad, sino que tenían que vestir sencillo. ¿Para qué? Para que cuando las mujeres cristianas las vieran no se sintieran heridas, ¿no?, del lujo o de la forma de vestir de las judías. Por lo tanto, las leyes en Aragón y en Castilla restringieron mucho no solo el vestir, sino también la diferenciación para marcar la distancia social. Y eso era muy duro. Para los judíos no lo llevaban muy bien. Y de hecho siempre pedían al rey que suprimiera estas medidas discriminatorias. Cuando los judíos le prestaban dinero, el rey siempre: tengo una campaña bélica por el Mediterráneo, o en Nápoles, o en Sicilia, y dadme dinero, prestadme dinero. Entonces ellos le decían: sí, yo te presto dinero, me lo tendrás que devolver, pero quiero estos privilegios. Y siempre está el rey concediéndoles privilegios, por eso tenían un alto nivel de vida, y la sociedad cristiana eso no lo podía entender, que tengan más nivel de vida y que tengan más cultura, y pues era una minoría que lógicamente pues
la sociedad cristiana estaba muy pillada, ¿no? por la banca judía, por todo, ¿no? Y el rey pues intentó alguna vez suprimir estas medidas discriminatorias, pero era tanta la presión de la Iglesia y tanta la presión de la sociedad cristiana que nunca dio. Las heridas y los golpes no tenían penas de cárcel. De entrada, no tenían. Pegar a una mujer tenía como finalidad corregirla y enmendarla. Es decir, que se podía, pero era para corregirla, ¿no? Esa era la mentalidad. Pero también en la sociedad cristiana. Pero los judíos lo tenían en su ordenamiento jurídico, en sus leyes, ¿no? Miren un ejemplo de Calatayud, fechado en 1455. Un cirujano que se llamaba Ismael Ben Abed fue detenido y encerrado por pegar a su mujer al jofar. Le pegó. Algo que vemos hoy en día en la televisión que es muy común, ¿no? Las denuncias por malos tratos. Bueno, pues también en la Edad Media también había malos tratos, no se vayan a pensar que no, también había malos tratos, que aparecen en la documentación. Entonces el hermano del agresor, que también era cirujano, llamado Judá Ben Abed, habló con su cuñada Al-Jofar, fue a verla a su casa. Él ya estaba detenido, lo detuvieron. No tenían, hasta que se aclarara todo, estaba en la cárcel, ¿vale? Aunque no tenía penas de cárcel posteriores, pero él estaba detenido. Y entonces le dijo, oye, como cirujano que soy, enséñame las heridas que te ha hecho mi hermano, como le has denunciado, enséñamelas. Y entonces ella le contestó, no, es que simplemente me ha dado un golpe en la cabeza. Y entonces él le dice, entonces has mentido al tribunal y nos has mentido a todos, porque tú has dicho que eran golpes y heridas y sin embargo ha sido un golpe en la cabeza. Y entonces mi hermano está en la cárcel por una agresión leve, no es una de sangre, porque herida es de sangre, es leve. Y entonces es injusto que tú lo denuncies. Y entonces le rogó que retirase la denuncia, porque claro, su marido lo que había hecho era obras de marido, que son cosas de marido. ¿Y saben cuáles son las cosas de marido? Que estaba justificado pegar a la mujer. Las cosas de marido, dice el texto, ¿no? Lo que hizo contigo fue simplemente cosas de marido, no te quejes. Salió de la cárcel, ¿vale? Se convertían al cristianismo, se bautizaban, vivían como judías y fueron muy perseguidas por la Inquisición, ¿no? Y las vemos que celebraban las fiestas judías en la intimidad del hogar, observaban ayunos hebreos y rezaban en hebraico las oraciones que el rabino y sus madres les enseñaron. Como educadora de ella, le enseñaban las oraciones judías para que a su vez se las enseñaran a los hijos, y ellas en sus barrios cristianos, ya en sus casas cristianas, seguían viviendo como judías y guardaban la dieta judía, y enviaban óleo también a la sinagoga por sus difuntos. Mi madre era judía, mi abuelo, mi abuela también, pues enciendo luces por su alma, ¿no? Y entonces la Inquisición miró con lupa estos procederes, estos estilos de vida, y eran frecuentemente denunciadas estas mujeres por practicar ritos y ceremonias judaicas. Y vemos cantidad de procesos de Inquisición, muchísimos procesos de Inquisición abiertos a mujeres por este tipo de prácticas. La mujer de Sefarat estaba sometida a las decisiones del marido y relegada de todo protagonismo social, legal y religioso con respecto al varón. Esto hizo que ella se centrara en el hogar para ser una buena esposa y en la educación de los hijos, solo, única y exclusivamente. A veces ayudaban en los talleres, pero su cometido era el hogar y la educación de los hijos. La mujer judía, además de desempeñar las labores del hogar, atendía también a la familia y colaboraba en esos talleres artesanales. Es como si hoy pues, se quejan, y con razón, ¿no? Viene el marido
se sienta, no hace absolutamente nada y ella ha trabajado igual que el marido sus 8 horas y tiene que hacer las labores. Ustedes me entienden, ¿verdad, las mujeres? Pues esto era exactamente igual, ¿no? Y esto hay que cambiarlo, con educación hay que cambiar estas malas prácticas, ¿no? Y ellas en la Edad Media, además de educar a los hijos las labores del hogar, también ayudaban en los talleres artesanales de los maridos. Así que acabarían rendidas al cabo del día, pues como a veces ustedes que tienen que hacer pues, las dos funciones, ¿no? Fue la principal educadora de sus hijos y la transmisora de las tradiciones y principios del judaísmo. Y el derecho judío intentó, de cierta manera, aunque la vemos que está relegada, infravalorada, intentó con algunas medidas del derecho judío paliar esta situación, ¿no? Dignificar un poco su figura. Y para ello, pues estaba la ketubá, con las dotes matrimoniales y con lo que exigía ella para que el marido la cumpliera en el matrimonio, es decir, que la alimentara, que la cuidara bien, que administrara bien la dote. Vemos que el derecho dignificó con el divorcio, es decir, si ella le pegaba o había otro tipo de problemas, podía divorciarse del marido, con lo cual eso también dignificó un poquito y evitó mucho sufrimiento. Y luego tenemos el levirato, que para no quedarse viuda y pobre, porque en la Edad Media no tener descendencia implicaba a pobreza. No tenías a nadie que te alimentara ni te cuidara. Y esta medida en la época bíblica se hizo para eso, para que la viuda no pasara necesidad y darle descendencia al cuñado para que ese hijo o esos hijos se ocuparan de ella y la alimentaran y ella tuviera pues un motivo, una meta por la cual vivir y luchar, ¿no? Entonces el levirato, entendido así, era algo positivo, ¿no? Y luego la solidaridad aljamial en caso de viudedad, la pobreza, ¿no? Si no tenía para alimentar a sus hijos que eran pequeños, se había quedado viuda o hasta que fuera mayor de edad, si el cuñado le había dado descendencia, era la solidaridad, la sedaca que ellos llamaban, que era la limosna. Solidariamente le ayudaban a los miembros que pasaban necesidad. ¿Quiénes eran los pobres? Las viudas, los huérfanos y los enfermos que no podían trabajar. Y solidariamente la comunidad les ayudaba. Ojo, era una acción social, vamos a llamar entre comillas, laica. No era de la sinagoga, sino laica. No era la función, como ahora, por ejemplo, en la sociedad cristiana era la iglesia, era la caridad de la iglesia, las órdenes mendicantes, quien hacía la labor social. En el mundo judío no, era al revés. Era la sociedad, hombres y mujeres, quien solidariamente atendían las necesidades de los más pobres. Y luego, a finales del siglo XIV, pudieron gozar los judíos y judías indistintamente los dos ordenamientos jurídicos, los dos derechos, el suyo propio y gozar de los fueros de Aragón. Les concedió el rey ese privilegio por la pasta, el dinero que le daban de créditos para los gastos de corte y los gastos de guerra. Y eso dignificó mucho la figura de la mujer, porque hay que recordar que los fueros de Aragón, con el derecho de viudedad expectante, y la mujer siempre ha sido muy favorecida en los fueros, ¿no? Y el derecho civil que aún está vigente en Aragón, que son reminiscencias de esos fueros, pues también la mujer y sobre todo la viuda sale muy bien parada a la hora de la viudedad. Pues esto dignificó también durante el siglo XV su figura, ¿no? A pesar de los pesares. Y gracias por su atención. ¿Hay alguna duda?